Bien, sean bienvenidos en esta sesión 6 al curso de economía. Vamos a tener ahora esta clase asincrónica y en esta ocasión pues vamos a ver el tema número 10 de nuestro curso de economía. Vamos a buscar. Bien. Entonces, como habíamos explicado la última ocasión, se les había pedido que leyeran un poco, de tal manera pues que fuéramos viendo poco a poco estas temáticas. En este tema 10 pues vamos a hablar sobre el sector público. Abordaremos así rápidamente sobre qué cosa es eso del sector público, las funciones del sector público, los ingresos que recibe el sector público, así como el gasto. Bueno, rápidamente el estado del bienestar y un poco sobre el déficit. Bien, entonces, iniciando un poco por acá, el sector público tiene que ver un poco sobre la privatización, por un lado, la nacionalización por otro, que ha venido surgiendo poco a poco. Bueno, esta privatización tiene que ver con aquellas empresas, por ejemplo, que antes eran estatales y que ahora forman parte del sector privado, porque tal vez en el sector privado pues funciona de manera más eficiente, es lo que se piensa. Y la nacionalización, por el contrario, es aquellas empresas que eran privadas, ahora el Estado las ha asumido como propias. Entonces ha habido pues ese doble movimiento, no en todos los países, ¿no? Digamos aquí en Nicaragua, en los años 80, hubo nacionalización de empresas que antes eran capital privado. En cambio, en los años de 2003, 2004, 2005, por ejemplo, hubo más bien privatización de empresas. Por eso nosotros encontramos aquí en Nicaragua Disnorte y Disur, por ejemplo, que ellas son empresas de capital privado y que han asumido la cartera de la energía eléctrica, de esa distribución a nivel nacional. Ya, porque se esperaba pues que a través de esta manera privada pues hubiera una mayor eficiencia del servicio eléctrico. Pero bueno, no siempre las cosas son como se piensan, pero eso es lo que se busca un poco. Bueno, entonces aquí encontramos algunos conceptos que tenemos que ir poco a poco leyendo: esa presión fiscal, desregulación, liberalización, privatización, nacionalización. Bueno, hay unas fórmulas por acá sobre el tamaño del sector público que tienen que ver, dice, el gasto público entre el Producto Interno Bruto por 100, o bien los tributos entre el Producto Interno Bruto por 100, que sería la presión fiscal. Los tributos son pues todos los impuestos que hay que pagar, ¿no? Y el empleo público entre empleo total por 100. Bueno. Algunas funciones del sector público. Pero ante todo, pues, ¿qué cosa es eso del sector público? Todo lo que tiene que ver con la labor del Estado. Ya, no de las empresas privadas, sino del Estado. Siempre que ustedes escuchen hablar el sector público, relaciónenlo con las actividades del Estado, del gobierno, están a cargo del gobierno, todo lo que tiene que ver con aquella atención que busca más bien el bien común y no los bienes particulares de las personas. Entonces el Estado es el que se encarga del sector público, de esa vida económica a nivel nacional. Bueno, entonces dice que entre sus funciones está corregir los fallos del mercado, mejorando la eficiencia económica. Bueno, es lo que se esperaría idealmente, ¿no? También fomentar los valores sociales de la justicia y la igualdad. ¿Ya? Entonces eso es parte del ideal de que el Estado debería estar a cargo de eso. Bien, también otra de las funciones es favorecer el consumo de bienes deseables y restringir el uso de los males indeseables.
de tal manera pues que se consiga un bienestar para toda la sociedad, ¿no? También es parte de esa función del Estado es estabilizar la economía mediante políticas macroeconómicas, ya todo lo que tiene que ver entonces a nivel general del empleo, por ejemplo, ¿no? La reducción de la pobreza o el aumento de las riquezas a nivel nacional. También representar al país internacionalmente es parte de las funciones, ¿no? del Estado, el sector público. Bueno, entonces aquí tenemos en este esquemita todo lo que tiene que ver pues con la intervención del sector público, que se espera pues que haya una cierta eficiencia, equidad, bienes deseables, la representación que hace el sector público a nivel internacional y la estabilización económica. Bien, entonces esa es la función del Estado. Hablemos ahora un poco sobre los ingresos públicos. Cuando hablamos de los ingresos, pues son las ganancias, no los gastos, sino más bien las ganancias. Entonces, veamos, dice que hay ingresos ordinarios e ingresos extraordinarios. Entonces vamos a ver cuál es la diferencia que puede haber entre estos tipos de ingresos. Vamos a ver por acá si aumentamos un poco más también el tamaño. Bueno, sigamos. Cuando hablamos de ingresos ordinarios se dividen en precios públicos y tributos. Los precios públicos se pagan voluntariamente por servicios realizados por el sector público, que también realiza o puede realizar el sector privado. Esos son los precios públicos. Entonces, las ventas, por ejemplo, de determinados bienes en el mercado, por ejemplo, ¿no? Ya, pueden estar regulados tal vez por el Estado, pero también el sector privado los utiliza también ya como medida. Tenemos los tributos, estos son ingresos públicos coactivos, ya, es decir, hay una coacción, uno tiene que hacerlo, está obligado, ¿no? a tributar, es decir, son los impuestos que hay que pagar al Estado. Ya, entonces pueden ser pecuniarios, como dice por acá, ya la pecunia, ¿no? Quiere decir el dinero. Entonces el tributo pecuniario es el tributo pagado en dinero. Pueden ser también contributivos, es decir, están destinados a financiar el gasto público. Y estos se dividen pues en tasas, contribuciones especiales e impuestos. Veamos cada uno de ellos. Tenemos las tasas. La administración dice cobra por realizar servicios, en algunas ocasiones obligatorios, que no presta el sector privado. Tenemos las contribuciones especiales. El ciudadano no solicita un servicio u obra pública, pero se beneficia directamente por el aumento del valor de su patrimonio. Por ejemplo, una carretera asfaltada, eso hace aumentar el terreno por donde pasa la carretera. Y antes era tal vez un camino de lodo o simplemente un camino de tierra, pero ya una vez asfaltado y metieron luminarias, tendido eléctrico, tal vez telefónico, etcétera, entonces las tierras aumentan. Ya el valor de la tierra aumenta, todo lo que esté en las obras alrededor. Entonces uno se beneficia, ¿no? También de los bienes que va generándose el Estado y que uno pues no ha pedido, pero el Estado los ha realizado. Y dígase de las otras también edificaciones que pueda realizar el Estado. Los impuestos, dice, no existe contraprestación, simplemente se paga en función de la capacidad económica de los ciudadanos, pues está de manifiesto por su nivel de renta. En este caso, pues aquí hay unas siglas que hacen referencia al IR, ¿no? Al impuesto sobre la renta, pero también tenemos impuestos sobre el consumo, que es el IVA,
¿no? El valor agregado, o bien el patrimonio, el impuesto por el patrimonio que hay que pagar a las alcaldías. Y tenemos, aparte de los ingresos ordinarios que acabamos de ver acá, tenemos los ingresos extraordinarios. Estos provienen de la emisión de deuda, ya, préstamos de particulares al Estado, ya, porque ya al Estado se le puede deber también, ya somos deudores del Estado, a cambio de que se perciben intereses, ¿no? Tenemos también la venta de patrimonio público o privatización de empresas y también la acuñación de monedas. Ya eso también genera un ingreso extraordinario. Bueno, aquí tenemos el esquemita de los tributos, dice tasas que las impone el Estado, contribuciones especiales y los impuestos, que ordenadamente pues nosotros nos movemos más en el sector de los impuestos. Ya hay, a veces se pregunta en la clase, ¿y usted paga impuestos? No, dice, pero vamos a ver que sí pagamos impuestos. Bueno, aquí tenemos algo sobre elementos básicos de un tributo, ¿no? Veamos algunos conceptos. Tenemos el hecho imponible, que es el motivo que da lugar al nacimiento de la obligación de pagar el tributo. Eso va a depender pues, de la naturaleza de las actividades que uno realice. Sujeto pasivo, dice, es la persona obligada al pago del tributo como contribuyente. Ya nosotros somos sujetos pasivos. Tenemos que pagar, aunque no querramos. La base imponible es la valoración económica del hecho imponible. La base liquidable es el resultado de restar, dice, a la base imponible las reducciones que se establezcan en la ley. El tipo de gravamen es un porcentaje por el que multiplicamos la base liquidable para determinar el importe del tributo. Bueno, la cuota tributaria es el resultado de aplicar el tipo impositivo a la base liquidable, bueno, salvo que no sea una cantidad fija. Bien, aquí hay algunos conceptos pues, que son bastante de tipos así, pues contables. Nosotros pues no estamos ordenadamente pues, muy familiarizados con este tipo de lenguaje, es un lenguaje técnico, ¿no? Que los contadores lo entienden muy bien y los que están metidos en el negocio de estar pagando impuestos y haciendo todas las gestiones de este tipo, pues están más acostumbrados, ¿no? Tenemos la cuota líquida, dice, es el resultado de restar la cuota íntegra, las deducciones en la cuota que permite la ley. Bueno, como decimos, son términos bastante técnicos. Bueno, cuota diferencial o deuda tributaria. Bueno, entonces, esto pues es para un estudio pues con más calma, ¿no? Y que los contadores pues también nos den ejemplos de cómo esto se lleva a la realidad. Bueno, los impuestos, que nosotros nos movemos más en esa vía, más que tener un negocio, ¿verdad? Nosotros no tenemos realmente pues negocios. Y los impuestos sí nosotros fácilmente estamos pagándolos todos los días. Bueno, tienen un gran poder para hacer que las personas cambien su comportamiento. Dice, el aumento del precio de los productos se desintensiva su consumo, ¿no? Si un producto le suben de precio, pues se desintensiva, ¿no? Se desincentiva la compra, porque el aumento no solo aumenta el costo real tal vez del producto, sino que también aumentan los impuestos. Entonces las cosas se vuelven más caras. Bueno, los objetivos que deben tenerse en cuenta al establecer impuestos son, dice, simplicidad, o sea, el impuesto debe ser sencillo y cómodo para el contribuyente y para la administración. La suficiencia, ya, la capacidad de generar recursos para cubrir gastos. Ya, porque si el impuesto es muy caro, muy alto, entonces el precio del producto es mucho mayor y eso pues, desincentiva al comprador. La equidad ya puede ser general, es decir, todos deben contribuir, debe ser horizontal, tratar igual a los que tienen la misma situación, y vertical también, trato distinto a los que no se encuentran en las mismas circunstancias. Eso quiere decir que hay personas que posiblemente estén exentas de pagar algunos impuestos,
como en el caso, digamos, de las personas jubiladas. Ya hay servicios que el Estado les deja exentos de pagar impuestos, por ejemplo, en la energía eléctrica. Ya si se mueven dentro de los 150 kilowatts, entonces las personas están exentas de pagar un impuesto. Ya, y si son jubilados, pues también. Ya, entonces eso es lo que pasa. Y así pues hay otros tipos de actividades económicas en las cuales hay personas que están pues en posibilidad de no pagar impuestos. Ya, va a depender también pues, de la edad de la persona o del estado en que se encuentra físico, por ejemplo, o ciertas condiciones especiales. Bueno, el sistema dice debe ser sensible a las diferentes situaciones buscando la proporcionalidad en el reparto de la carga tributaria, que es lo que debería suceder, es decir, el que tiene más pues debería pagar más. Bueno, clasificación de los impuestos. Según su base imponible, los impuestos se clasifican en impuestos directos e indirectos. Bien, este es tema de examen, ¿no? Los impuestos directos recaen, dice, sobre manifestaciones directas de la capacidad de pago del contribuyente, es decir, ya sea sobre su renta o su patrimonio, es decir, lo que ganas y sobre lo que tenés y que es tuyo, como el terreno, por ejemplo, y la renta, pues todos los beneficios económicos que obtenés de tus actividades, ¿no? Bueno, tienen en cuenta circunstancias personales del sujeto pasivo, es decir, de nosotros, los contribuyentes, y son de difícil traslación, ¿verdad? No se pueden simplemente pasar a otras personas o a otras condiciones, ¿no? Los impuestos indirectos, estos recaen sobre expresiones indirectas de la capacidad contributiva. El consumo no tiene en cuenta las circunstancias personales del contribuyente. En general se trasladan vía precios al consumidor final. Vamos a ver por acá. El tipo impositivo de los impuestos pueden ser, dice, de cuota fija. Pueden ser proporcionales, progresivos y regresivos. Los primeros, es decir, la cuota fija, no tienen pues un tipo impositivo. Todos los contribuyentes pagan la misma cuota, que estén pues en las mismas condiciones. Los otros tres tipos se definen en función del tipo impositivo, sea constante, aumente o disminuya de la base imponible, ¿no? Porque siempre hay un precio base, por así decirlo, y de ese precio base dependen si van a haber aumentos o disminución, dependiendo del tipo de impuesto, ¿no? Bueno, por acá hay una imagen, dice los impuestos directos, tenemos el cliente, tenemos el empresario, y aquí al centro pues tenemos el impuesto, dice impuesto indirecto que recae sobre el bien, y esto pues lo paga el consumidor. Y aquí tenemos pues al empresario, entendido por empresario, aquel que es capaz de poder poner a sus productos pues un impuesto que el cliente lo tiene que asumir, aunque también pues el empresario paga algo por ahí. Pero principalmente el cliente tiene que asumir ya el impuesto indirecto pues pagado por el cliente y una parte de sus beneficios es por la venta. Debemos que recordar también que en el caso de los impuestos, el vendedor es como un intermediario del Estado. Ya, es decir, el Estado necesita recaudar el impuesto, el IVA, por ejemplo. Entonces, el empresario o el vendedor, pues está obligado a aplicar pues un impuesto a sus productos, que ese impuesto pues lo regule el Estado, el 15% en nuestro caso, aquí en Nicaragua, en el caso para los productos pues ordinarios, 15%, y lo que hace el el empresario es ser recolector de ese impuesto, es como un intermediario, ¿no? Es decir, el impuesto no se lo queda el vendedor, sino que lo tiene que entregar al Estado. ¿Ya?
Bueno, dice, tenemos los principales impuestos. El impuesto sobre la renta de las personas físicas, que es el IR, que la vez pasada pues estuvimos hablando un poco, ¿no? Obviamente hay un 10% de IR, pero también a veces se pagan otros impuestos más, ¿no? Digamos, las alcaldías, por ejemplo, a veces cobran el 1% de los servicios profesionales. Es decir, si ya te quitaron el 10%, todavía te quitan el 1% más que va para la alcaldía, entonces es el 11%. Y así pueden haber pues otros impuestos también. Bueno, está el impuesto de sociedades, que esto pues no las pagan las personas, sino los grupos, las agrupaciones, las organizaciones, ya las sociedades. Y aquí habla, dice, ¿no? El tipo de gravamen en general, ya en este caso, para este ejemplo, que no es de Nicaragua, dice que es de tal año, que es un año base, es de 30% para las sociedades. Ya pueden darse cuenta, ¿no? 30%, wow, es alto. Bueno, el impuesto sobre el valor agregado o valor añadido, como dice acá, el IVA, ya que es lo que nosotros pagamos, ¿no? Cuando consumimos algo y que le imponen ese precio del IVA, ¿no? Es un tributo indirecto e impersonal que recae sobre el consumo de bienes y servicios. El consumidor final es el que soporta la carga del impuesto, es decir, nosotros que somos los consumidores finales, aunque sea el empresario que tiene la obligación de ingresar el importe del impuesto en Hacienda, es decir, allá en el Estado, ya la DGI, por ejemplo. Para el empresario el IVA pues, es neutral, ¿no? Soporta el IVA al comprar bienes y servicios y repercute IVA al venderlos. Si paga más de lo que cobra en concepto de IVA, Hacienda le abona la diferencia y si cobra más, pues debe ingresar la diferencia, ¿no? Y hay distintos pues, tipos de IVA. Aquí pone algunos ejemplos de otros países. Bien. Tenemos el gasto público ahora. Este pues, es interesante también, ¿no? El control, dice, el gasto público representa un papel clave para cumplir los objetivos de la política económica. El gasto público es el gasto que realizan los gobiernos a través de inversiones públicas, ¿ya? Inversiones públicas, no privadas. Entonces, el gasto público, dice, se ejecuta a través de los presupuestos del Estado establecidos por los distintos gobiernos. Bueno, aquí tenemos una clasificación de gasto público, un criterio funcional, dice, se basa en función de ese gasto, es decir, ¿para qué se gasta? Por ejemplo, defensa, educación, sanidad, justicia. El criterio orgánico clasifica el gasto según la administración, es decir, el tipo de órgano que está aplicando ese gasto, ¿no? Es decir, ¿quién gasta? Si es el Estado, si es la seguridad social, por ejemplo, si son ciertos ministerios, como el Ministerio de Educación. Tenemos el criterio económico, es decir, cómo se gasta. Aquí distingue entre los gastos corrientes y los gastos de capital. El gasto corriente son todos los gastos de la administración pública, así como las empresas del Estado. Ya requieren para la operación de sus programas y cumplir sus funciones de administración gubernamental, política, económica y social, fomento y regulación. El gasto de capital contribuye a ampliar la infraestructura social y productiva, así como a incrementar el patrimonio del sector público. Ya decíamos, ¿no? Cuando se construye una carretera, eso es parte del patrimonio del sector público. Ya, entonces incluye, dice, la construcción de hospitales, escuelas, universidades, obras civiles como carreteras, puentes, tendido eléctrico. Ya se entiende que todas estas son obras públicas, ya no pertenecen a nadie, sino al Estado. Ya, es decir, cuando digo a nadie, es a personas particulares, ya, sino que son el Estado es el dueño de esos bienes. Contribuyen al aumento de la productividad, ¿ya? Para promover el crecimiento que requiere la economía, ¿ya? Entonces ahí tenemos el gasto corriente, ¿ya? Que es todo lo que se gasta, porque hay que gastarlo, ¿no? Porque hay que pagar salarios, hay que pagar insumos.
Y los gastos de capital son los que tienen que ver con el ampliamiento de la infraestructura del Estado. Bien. Tenemos también por acá, dentro de los temas del sector público, el estado de bienestar. Dice, el Estado intenta asegurar un nivel mínimo de subsistencia a sus ciudadanos, ya que están expuestos a distintos riesgos y situaciones que le pueden impedir colaborar en la actividad económica, es decir, enfermar, perder el empleo o envejecer. Ya un ejemplo de ello puede ser la seguridad social, ¿no? Ya entonces al finalizar la vida económica activa de la persona, cuando se jubila, pues entonces el Estado asume, ya dependiendo de las cotizaciones que haya hecho la persona, pues asume un pago que se le va a dar al jubilado. Ya si ustedes, ¿no? Si todavía ustedes no están laborando, ya entonces es importante, ¿no? Que cuando ustedes asuman una labor, puedan ingresar ya lo más pronto posible al sistema de seguridad social. Ya es importante, ¿no? Sobre todo los que no están trabajando y no están asegurados. Y los que están trabajando y no están asegurados, igual, ¿no? Tienen que buscar la manera de cómo entrar, ¿no? En la seguridad social. Ya es muy importante todavía, ahorita que ustedes están tan jóvenes, ¿no? Es importante hacerlo lo más pronto posible si no están todavía en el sistema de seguridad social. Bien, algunos pilares del bienestar social, ¿no? Es decir, son aquellos que cubren el seguro sanitario, el seguro de desempleo y el sistema de pensiones del que hablamos ahorita, ¿no? Posteriormente dice, se añadió un cuarto pilar para cubrir riesgo de nacer o quedar discapacitado. La educación, dice, por su fundamental papel de igualadora de oportunidades, se suele incluir como un pilar más, aunque estrictamente no cubra ningún riesgo. Ya, por eso el Estado dice, asume, y está en la Constitución, allá por el artículo más o menos el 116, 117 de la Constitución, que hay que leerla. Hay que leer la Constitución, sobre todo nosotros los profesores de sociales, hay que leerla. Ya dice que la educación ya es gratuita. Ya el Estado asume ese compromiso de la gratuidad de la educación, ya porque es parte del estado de bienestar que el gobierno pues siempre busca. Los estados siempre buscan eso, ¿no? Asegurar la educación a sus ciudadanos. Bueno, aquí se menciona pues una ley de dependencia que intenta pues no, es amplia y complementa la acción protectora del Estado. Está dirigida a todas aquellas personas que necesitan la ayuda de otros para poder desarrollar sus funciones básicas, aunque estas leyes pues deben estar reguladas por el Estado, ¿no? En este caso aquí nos da un ejemplo de lo que sucede en España. Bueno, entonces aquí tenemos en este esquemita el estado de bienestar, algunos pilares que el Estado asume, ¿no? Que tienen que ver con la sanidad, ¿no? La salud pública, la educación pública, las pensiones, es decir, la jubilación, ciertos servicios sociales, ¿ya? Porque hay distintos servicios que el Estado pues muchas veces son gratuitos o son a un precio pues bastante módico para las personas, ya que tienen que ver con algunos servicios, por ejemplo, para personas discapacitadas, para algunos grupos de riesgo, ya adicciones, por ejemplo, ¿no? Entonces están también ya ciertos servicios económicos también para personas pobres. Ya algunos ministerios que se encargan también para atender cuestiones de seguridad, ¿no? A personas en riesgo, digamos mujeres o niños, etc. Y tenemos pues algunos subsidios por el desempleo, ¿no? En algunos países pues hay, a uno le pagan si uno está desempleado, ¿no? Le pagan por no trabajar hasta que uno consigue empleo, ¿no? En nuestro país pues todavía no tenemos esas oportunidades, ¿no?
Bueno, aquí hablo un poco sobre la historia del bienestar, que eso pues lo pueden leer, ya lo hacen ahí como una lectura amena, ya quienes más o menos han escrito un poco sobre este estado del bienestar, no crean, ¿verdad?, que los estados siempre han buscado el beneficio de las mayorías, sino que ha sido pues una lucha realmente de las personas, de las agrupaciones, de los sindicatos, ir poco a poco consiguiendo, ¿no?, que el Estado haga regulación en este sentido y busque el beneficio realmente de su deber como sector público. Aquí tenemos pues, algunos tipos de modelos de bienestar europeos. Tenemos el modelo nórdico, es decir, Dinamarca, Noruega, Islandia, Finlandia, Suecia. La protección social, dice, es muy elevada, ¿no? El acceso universal se financia con impuestos generales, eso sí, se pagan impuestos, pero así como se pagan impuestos en estos países, también así hay bastantes beneficios. En Finlandia, por ejemplo, la educación es no solamente gratuita, sino que también de una alta calidad, ¿no? Bueno, tenemos el modelo continental europeo, Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Holanda, Luxemburgo. Se basa, dice, en el principio contributivo. El modelo anglosajón, ¿no?, Reino Unido e Irlanda, dice que es similar al de Estados Unidos. Hay bastantes impuestos generales. Este es el modelo mediterráneo, España, Grecia, Italia, Portugal. Representa un modelo mixto del anglosajón y el continental. Bueno, y aquí hay una tablita donde se miran, ¿no?, cada uno de los modelos y cómo se hace la financiación, si los subsidios son bajos o altos, cómo está regulado el mercado laboral, qué tipo de ideología es la que gira en torno al modelo de bienestar, cómo es el estado de la eficiencia, ¿no?, si es alta o baja, cómo es la equidad que se persigue y que realmente se da, si es baja o alta también, y cómo es el tipo de provisión. Ya, entonces aquí, es decir, si solamente lo realiza el Estado o si lo realiza junto con otras organizaciones. En el caso por acá dice que algunos casos son mixtos, otros es mixto, y también entran en juego las organizaciones no gubernamentales. O bien lo asume solo el sector público, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces es una lucha esto del estado del bienestar. En nuestro país pues todavía hay que seguir avanzando en este sentido. Bien, así como hay gastos del sector público, pues también se genera el déficit del sector público. Es decir, el exceso del gasto. ¿Ya? El exceso puede llegar a generar un déficit. Es como en nuestro caso, ¿no? Si nosotros gastamos más de lo que ganamos, entonces se genera un déficit. Y así igualmente sucede con el Estado. El exceso de gastos, ¿ya?, sobre los ingresos que recibe el Estado es lo que se conoce pues, como el déficit público. ¿Ya? Es decir, ¿cuánto está recogiendo el Estado? ¿Cuánto es lo que está gastando? ¿No? Si gasta más que lo que ingresa a través de los impuestos y otros tipos de recaudación, entonces es donde se mira si hay un déficit. Y es necesario pues conocerlo esto, ¿no? Bueno, aquí pues nos habla un poquito, ¿no? Incluso hay una regla, dice, de oro del déficit público. Dice, endeudarse de manera continua no parece saludable, ya, ni para una familia ni para un Estado. Ya no podemos estarnos endeudando de manera continua, ¿no? Pero incurrir en déficit puede tener sentido cuando es como consecuencia de una inversión que en el futuro se espera produzca un mayor rendimiento. Bueno, aquí hay una regla de oro, dice que el gasto en inversión debe ser, sí, mayor que el déficit. Ya, es decir, si uno contrae una deuda, tiene que ser porque se va a asegurar que en el futuro se va a obtener un mayor beneficio, ¿no? Va a haber un mayor rendimiento, como dice por acá. Bueno, la financiación de la deuda pública, ya, es decir, ¿cómo se financia la deuda pública? Entonces, la deuda pública son obligaciones de pago pendientes
y provienen de la acumulación de déficit presupuestarios, ya no liquidados, es decir, todavía están pendientes de pagar. Ya el Estado muchas veces viene arrastrando un déficit y a veces ese déficit año con año se aumenta y se aumenta. ¿Por qué? Porque como hay que invertir, hay que gastar, hay que pagar salarios, por ejemplo, entonces el Estado toma de otras carteras, ya, de otras carteras, de otros ministerios o de otros organismos que tiene el Estado, toma para prestados a esos organismos internos, les presta para pagarlos posteriormente, pero muchas veces no ocurre. Entonces el Estado pues, va arrastrando una deuda que es el déficit. Entonces tenemos pues la emisión, dice, de deuda entre el público. Entonces la financiación de títulos de deuda pública que compiten con los agentes privados en la captación de fondos se suele traducir en elevados tipos de intereses para traer dinero. Y esto dice reduce la inversión y el consumo, originando lo que se denomina el efecto expulsión. Por aquí hay un término inglés, ¿no? Crowding out. Bueno, y aquí hay pues una formulita, ¿no? Pero bueno, dice compra de deuda por el Banco Central. El Banco Central imprime nuevos billetes con los que pagar esta deuda, pero esto ya lo que va a originar un aumento de precios. Ya es la denominada monetización de la deuda y supone un impuesto invisible a los ciudadanos a través de la inflación. Ya, entonces no basta. El Banco Central puede generar billetes y con eso pagar la deuda, pero realmente eso va a generar inflación. ¿Ya? Siempre que se genera nuevo billete, lo más probable es pues, que ahí el Estado está realizando ya unas maniobras económicas, pero que también va a generar inflación y por lo mismo pues, va a generar aumento en los precios. ¿Ya? Entonces, cuando escuchen hablar de inflación, ya saben que hay algún aumento en el precio de algunos productos o servicios. Bueno, entonces aquí tenemos, ¿no? Una formulita, aquí nos habla de superávit público. El superávit es cuando ya se ha superado el déficit. ¿Ya? Entonces un superávit es eso, es decir, que está ingresando más de lo que se gasta. Es decir, los números están en positivo, en verde. Si están en rojo, quiere decir que hay déficit, ya están en negativo. Bueno. Entonces aquí tenemos ya finalmente un poco el esquemita final, pues que ya ustedes pues lo verán en su documento base, ¿no? Aquí resume un poco toda la lección que hemos hablado así rápidamente sobre el temita número 10 que tiene que ver con el sector público. Bien, entonces para la tarea en casa de este tema de economía va a ser una autoevaluación sobre el tema, ¿no? Esta autoevaluación pues les va a llegar a través del WhatsApp, así como lo hemos hecho en otras ocasiones, pues va a ser a través del formulario, donde van a haber algunas preguntitas con algunas opciones y ustedes van a marcar. Recordando pues que como es de autoevaluación, no tiene un puntaje directo, es decir, si tal vez es una pruebita y sobre una base de 15 puntos que se obtienen, ya no quiere decir que si usted obtuvo solamente 5, entonces ya tiene los 5 puntos, nada más. No, quiere decir que usted simplemente se va a autoevaluar cómo están sus conocimientos, a ver si acierta o no acierta en algunos contenidos que se han visto, ¿no? Pero su participación forma parte, ¿no?, del porcentaje, que es más o menos como un 15%, ¿no?, de las participaciones activas que usted realiza en favor de su autoaprendizaje. Bien, entonces hasta aquí el tema de economía. Hablando ahora entonces con el curso de sociología, estamos en esta sesión 6. Ustedes también habían tenido una tareita
pregunta que hacer de lectura, que era precisamente el tema de la unidad 6. Vamos a buscarlo. Que tenía que ver el capítulo 6 sobre la socialización e ideología. Entonces el tema de la socialización es muy importante, ¿no? A veces cotidianamente, muy coloquialmente decimos, ¿no? Vamos a socializar. ¿Qué están haciendo, muchachos? Estamos aquí socializando, dicen, nuestras ideas. O están en una mesa, ¿no? Tomando ahí un brindis, ¿no? Es que estamos socializando. Pero realmente, ¿qué significa socializar? ¿Ya? ¿Qué significa? Bueno, entonces, por aquí hay algunos autores como el alemán Karl Mannheim, ya sostiene, dice que es incorrecto decir que el hombre piensa. Es más cierto, dice, asegura, que participa en el pensar de otros hombres que han pensado antes que él. ¿Ya? Quiere decir que lo que nosotros pensamos ya no es tan original, ¿no? Sino que nosotros participamos, dice, del pensar de lo que otros ya han pensado antes que nosotros. Por tanto, si nosotros tenemos ideas y pensamos, ya otros en una medida pues han ido haciendo la base de todas esas ideas por las cuales nosotros pues podemos compartir. ¿Ya? Si yo tuviera una idea muy original y que solamente yo la entiendo, pues el otro no podría en alguna medida pues compartir conmigo. Yo tendría que explicar muy bien de qué trata. Pero la socialización trata de eso, trata de pensamientos que están a la base y que nosotros podemos compartir y que podemos entendernos, ¿no? Bien, entonces aquí para hablar sobre este concepto de socialización, tenemos que tocar el tema de la integración social. Cuando aquí hablamos de la integración social, tocamos el tema de la socialización, que se define como el proceso de internalización. Ahora hay que aprender bien el término, internalización. No hay que confundirlo con internacionalización, de internacional. No, es de hacer interno algo, ¿no? De internalizar. Hacer que algo se meta en nosotros, es interno. Entonces, es un proceso, dice, de internalización de las conductas, normas y valores que rigen a una sociedad. Es decir, la forma paulatina en que el hombre, ya, desde sus primeros años, se familiariza con una serie de comportamientos y principios que al hacerlos suyos, es decir, al internalizarlos, le permiten el acceso a la vida social. Quiere decir que para poder tener acceso a la vida social, tenemos que hacer internas, hacer nuestras las conductas, las normas, los valores de un determinado grupo social. De lo contrario, no podemos socializar. Eso quiere decir que no podemos socializar en todos los grupos, a menos que nosotros internalicemos sus conductas, sus normas, sus valores. Por eso es que hay personas que no logran socializar, no logran encajar en algunos grupos. ¿Ya? Nosotros no todos encajamos en cualquier grupo. Ya, el ser humano es así. No encaja en todos los grupos. Hay personas que no encajan a veces en ningún grupo. ¿Ya? Porque no logran internalizar esas conductas, esas normas, esos valores. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los seres humanos así somos. Es decir, no nos gustan ciertas conductas o ciertos valores. Ya, preferimos otros. Entonces, donde están los grupos, donde los valores que comparten ellos nos gustan, entonces sí, con mucha facilidad nosotros socializamos, es decir, internalizamos esas conductas. Entonces, de eso trata la socialización. Ya, hemos tenido nosotros estudiantes, por ejemplo, que les cuesta, ¿no?, socializar, es decir, les cuesta internalizar las conductas del grupo que nosotros nos movemos.
Entonces esos estudiantes nunca están conformes, siempre están ahí quejándose, siempre están buscando cómo evadir las responsabilidades o las decisiones que se toman. Ya les cuesta a ellos socializar. Ya, y es un trabajo pues que a veces cuesta un poco. A veces poco a poco, con un poco de esfuerzo y voluntad, pues logran socializarse. Ya, pero otros hay estudiantes que nunca logran socializar y por tanto la escuela es un desafío, ¿no? Para estas personas. Ya, la institución escolar es un desafío. Ellos prefieren estar mejor en otro grupo, en otro, fuera de la escuela, ya porque es mejor para ellos estar allá compartiendo otros valores y no los que dentro de la escuela pues se mueven. Pero bueno, es parte, ¿no? De ese trabajo de socialización. Entonces es un tema muy interesante, ¿no? Y muy importante. Ya, por eso vamos a encontrar nosotros en nuestras aulas diferentes personas con diferentes tipos de carácter y vamos a ver quiénes socializan más rápido, ¿no? Ya, entonces socializar no quiere decir hacer bulla, hacer un círculo, estar metido. Que tiene que ver, ¿no? Pero socializar es poder internalizar las conductas, las normas. Entonces hay personas que son muy calladas, pero están en el grupo. Aceptan lo que el grupo dice y no se quejan y están de acuerdo y ya, no renuncian, ¿verdad? No se van, siempre están. Entonces, quieras o no, esas personas han socializado. Hay otras pues que no lo dicen tal vez, pero los rechazan. Y si están un poco a la fuerza y se nota. Se nota cuando las personas pues no quieren. Entonces no han socializado, ¿verdad? No han logrado internalizar las conductas, los valores del grupo, ¿no? Entonces, y cada grupo tiene sus propios valores también. A veces hay valores universales comunes a todos los grupos humanos, pero también los grupos sociales pues tienen sus propios determinados valores, ¿ya? Como decir, nosotros de sociales tenemos nuestros valores, los de matemáticas tendrán los suyos, los de lengua y literatura, y vamos a ver que su misma forma y carácter son distintos, ¿no? Ustedes lo pueden a veces experimentar, ¿no? Los grupos de pedagogía, por ejemplo, tienen sus propias formas de ser y a veces no se comparten, ¿no? Con lo que ustedes esperarían, ¿no? Ya, a veces eso va a depender de la cohesión social que haya, que es un tema que está pues más adelante. Bien, entonces ahí tenemos la socialización. Entonces vemos que esta socialización se da, ¿sí? Desde la infancia. Entonces nosotros vamos a encontrar un tipo de socialización, ya que es llamada socialización primaria. Y esta dice que es la más importante, ya que a través de ella se establecen las relaciones fundamentales. Ya, y estas se asignan inicialmente a las conductas que van a corresponder al futuro papel que va a tener el niño, ¿no? No solamente a través de la observación, sino también por una imposición de conductas, ¿no? Nosotros cuando estamos niños recibimos por imposición ciertas conductas, ciertos hábitos, modales, formas de hablar, formas de movernos incluso, formas de reclamar, formas de pedir o formas de callar. Todas esas cosas nos van moldeando. Entonces, cada familia tiene sus formas, sus valores, sus hábitos. Y en la niñez es donde se da la socialización primaria. Cuando habla de primaria no quiere decir la educación primaria, ¿no? De la escuela, sino se le llama primaria porque es la que está a la base, ¿no? Es la fundamental. Y esta, pues, dado que sea de la niñez, se da también en los mismos años de educación primaria, ¿no? Cuando ya la niñez termina, hacia los 11, 12 años, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos, ¿no? De cómo se socializan las personas. Ya los niños, por ejemplo, tienen ciertas libertades, por ejemplo, más que las niñas a veces. Y a veces las niñas, las mamás sobre todo, ¿no? Las cuidan más, tienen que andar el vestidito, no ensuciarlo, más limpio, las colitas, etcétera, perfumada. En cambio, los niños andan, ¿no? Son un poco más libres, ¿no?
un poco más sucios, más desaliñados, y aunque su mamá los viste y todo, pues después el chaval ya anda ahí todo revolcado. Entonces, ya, las formas de socialización pues son distintas también, ¿no? En varones y en mujeres, ya todo va encaminándose también pues al futuro del niño cuando sea adulto, ¿no? Entonces que los niños tienen que ser más fuertes, no llorar. En cambio a las niñas pues se les permite más llorar, ya. Entonces eso forma parte también de la socialización, ¿no? Tenemos también otro tipo de socialización entonces, que es la socialización secundaria. Esta socialización ya se lleva a cabo fuera del ámbito familiar. Ya, la escuela primera es la familia, pero la escuela de la educación formal, por ejemplo, es un grupo de socialización secundaria. Ya, todo lo que realizamos nosotros en la escuela forma parte de la socialización secundaria. Aunque hay elementos, sobre todo en la niñez, hay elementos de socialización primaria, ¿no? Porque el niño está aprendiendo, pero más adelante ya se da la socialización secundaria, que se lleva a cabo a través de diversos tipos de agentes, ¿no? Diversas agrupaciones, ¿no? Pues puede ser, como decíamos, la escuela, pero también puede ser las iglesias, algunos clubes o asociaciones y todas las demás instituciones que puedan haber, ¿ya? Por ejemplo, si usted forma parte de alguna Cruz Roja, por ejemplo, ¿no? Es voluntario de la Cruz Roja, forma parte también ya de grupos de socialización secundaria. Ya, entonces todos los compañeros, los profesores, incluso, ¿no? Los equipos deportivos o los mismos libros escolares, ¿no? Los medios de comunicación pueden formar parte de la socialización secundaria. Ya, en esta socialización secundaria se reafirman los valores, las creencias, ¿no? Que nosotros adquirimos de niños y adquieren pues sí otro tipo más amplio sí, de comportamiento, porque ya no todo se reduce a tu ámbito privado o familiar, sino que ya estamos hablando de un ambiente público, ya un ambiente más de sociedad. Ya la sociedad pues también tiene sus propios hábitos, creencias, valores, que uno las asume, ¿no? Y no las asume porque uno quiere, sino porque también hay agentes socializadores. Ya la escuela, los ministerios de salud, por ejemplo, y la diversidad de instituciones que tiene el Estado, ya son socializadoras de la persona. ¿Ya? Y por eso es que también nosotros nos sentimos como parte de una sociedad, parte de una ciudad y parte de un país. Ya, eso porque hemos sido socializados, hemos recibido ese influjo, ¿no? De la socialización. Entonces es como una especie, dice por acá, de imposición gradual, ¿no? De valores sociales, ya en la socialización secundaria. Y ahí intervienen, decíamos, pues diversos tipos de actores que van ayudando a la integración del individuo a la sociedad. Entonces decíamos al inicio que hay personas que les cuesta la socialización, igualmente, ¿no? A nivel ya del Estado, a nivel social, hay personas que les cuesta ya formar parte serena y tranquila de la sociedad. Y por eso vamos a ver pues que encontramos delincuentes, por ejemplo, ¿no? Que atentan contra la sociedad en ese sentido, ¿no? Entonces el delincuente es una persona pues que le cuesta socializarse. ¿Por qué? Porque no es capaz de ver por sus propias necesidades que tal vez que tenga, ya los hábitos, las formas limitadas que tuvo en su desarrollo desde su niñez, les cuesta poder pensar en términos de sociedad. Y por eso, pues, no le, no le da remordimiento robar o lastimar a otras personas, ¿no? Entonces son personas que no han podido socializar. Y por eso, pues, hay algunas cárceles, por ejemplo, ¿no? Donde hay reformatorios, ¿no? De tal manera, pues, que la persona logre reinsertarse a la sociedad. O al menos insertarse si nunca lo ha hecho, ¿no? Entonces no todas las personas están a veces en capacidad de poder socializarse.
y por tanto deben haber instituciones y organizaciones que se preocupan por hacer que las personas logren la socialización. Ya, entonces la escuela pues es un actor fundamental de socialización y nosotros como docentes de ciencias sociales tenemos esa labor de socialización, por eso necesitamos conocer un poco la teoría de la socialización. Bueno, entonces aquí decíamos, ¿no? Aquí en este tema, ¿no? Habla sobre la educación y la socialización, que es importante, ¿no? Según lo que estamos hablando. Tenemos también, por otro lado, la socialización política, ¿no? Ya, este estudio de la socialización se extiende al ámbito político y por ese ámbito político, pues vamos a entender al comportamiento político de los individuos. Por político no significa hablar del partido político, ¿no? Sino que político es todo lo que tiene que ver con la polis, es decir, con la ciudad. Ya, si yo soy un ciudadano consciente de mi responsabilidad como ciudadano de un determinado grupo ciudadano cívico, yo debo ser un ciudadano político. Lo que pasa es que muchas veces se piensa que la política solamente tiene que ver con los partidos políticos o con las elecciones o bien con maniobras políticas. Y por eso dicen, es que la política es chancha. No, la política no es chancha. Los chanchos son las personas. ¿Ya? A veces dicen, es que la política corrompe. No, 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 no. El que incurre, ¿no?, en corrupción ya lo era antes de ser político. Ya, el que roba no es que se volvió ladrón ya a partir de que fue político, no, el que roba ya robaba y lo hacía desde que era niño. Ya. En cambio, una persona que se acostumbra a no robar, no lo va a hacer. Ya, aunque tenga un cargo y aunque tenga la posición, ¿no?, o la posibilidad de poder hacerlo, no lo va a hacer. Ya, entonces, no es que la política corrompe, no, ya el que está corrupto o corrompido, ¿no?, corrupto, ya lo era antes de ser político. Entonces no nos tenemos que dejar engañar. Entonces por eso dicen, a veces lo dicen para que realmente las personas se desalienten, ¿no? Y digan, sí, es verdad, ¿para qué meterme en política? La política es cochina. No, los cochinos son las personas. Y los que te dicen que no te metas en política es porque ellos saben muy bien lo que significa estar metido en política, ¿no? Todas las prebendas y beneficios que pueden tener a través de sus acciones corruptas que no quieren que los demás se den cuenta. Ya, entonces mejor ellos solitos hacen sus cosas y una persona honesta la desalientan para que no forme parte de la vida política. Pero nosotros, como ciudadanos, como docentes de ciencias sociales, tenemos que ser seres políticos y animar a los demás a la política, bien entendida, ¿no? Ya, que es entendida, ¿no?, como dice por acá, como toda actividad que tiende a la consolidación de la polis, es decir, de la ciudad. Si uno es ciudadano, no piensa en la ciudad, ¿ya? Y eso implica cuidar la ciudad. Uno cuando mira que no hay ese cuidado de la ciudad, mira la ciudad chancha, cochina. La gente, en vez de sentarse en la banqueta, se sube en el respaldar y pone los pies en la banqueta. O pone los pies en las paredes, escupe o ensucia y simplemente ya no le da ningún sentido de remordimiento, ¿no? Recuerdo que una vez iba en el bus y alguien escupió a una señora, creo que es. Y ustedes saben cómo son las señoras que vienen en los buses a veces de los mercados, ¿no? Son bravas, ¿no? Y un señor le dice, señora, dice, no escupa en el bus. Y ya lo mira, y como el señor pues no tenía el aspecto moreno, ya
del nicaragüense, sino que era un espectro más blanco, ya le decía al pobre hombre, ya, que aquí estamos en Nicaragua, que se fuera dice, a su país a mandar allá. Ya no se trata de eso, se trata de educación. Se trata un poco de un sentido mínimo de razón, ¿no? De lógica, de que realmente dentro del bus no debería escupirse, ¿ya? O tirar la basura, ni dentro del bus, ni por la ventana del bus, ¿ya? Sino que, sí, hay que guardarla. Si te comió una basura, hay que guardarla y botarla en el lugar indicado una vez que ya te bajas del bus. Ya lo más fácil, lógicamente, pues es tirar las cosas por la ventana o dejarlas por ahí en el bus. Ya, pero eso forma parte también, ¿no? Del cuidado de la ciudad, del cuidado de los bienes, ¿no? Entonces, esa consolidación de la polis es un trabajo, es una tarea pendiente en las clases de ciencias sociales. ¿Ya? La historia, la misma geografía, tiene que tender como eje transversal a la consolidación de la polis. Por tanto, es una actividad política, ¿ya? La política es la consolidación de la polis, de la ciudad. ¿Ya? Entonces nosotros somos seres políticos. Uno va a decir, yo no soy político. Ah, pero ¿tenés algún documento político en tus manos? Ninguno. Dice, ah, no, y no tenés una partida de nacimiento. Ah, y no tenés una cédula. Y si tenés licencia de conducir, ah, ¿tenés licencia de conducir? Y si te casaste por la vía civil, ah, tenés un acta de matrimonio. Todos esos son documentos políticos. Ya, ese documento no te lo hizo cualquiera. Te lo hizo el Estado. ¿Ya? La cédula, la partida de nacimiento, un pasaporte. No te lo mandas a hacer vos. Es el Estado quien lo otorga. El acta de matrimonio o algún certificado de tu casa, ¿no? La escritura de tu casa la hace un abogado, pero el abogado lo hace en el nombre del Estado. ¿Ya? Por eso cuando uno se casa por la vía civil, ¿qué dice el abogado, no? Por las leyes, ya, y el poder que le ha conferido las leyes de la República de Nicaragua, ya, y hace el acto del matrimonio, ¿no? Ese contrato matrimonial, pero es algo legal. Y por eso va ahí en papel sellado, ¿no? Con el escudo de Nicaragua, porque es un documento político. Entonces, si ustedes pueden examinar cuántos documentos políticos tienen en su poder, ya mencionábamos algunos, ¿no? Partida de nacimiento, cédula, pasaporte, licencia de conducir, acta de matrimonio, escritura de la casa y otros documentos más que ustedes pueden seguir haciendo listas. Basta que esté el escudo de Nicaragua y un sello oficial, son documentos políticos. Por tanto, no hay que tener miedo a la vida política porque todo eso forma parte natural de la vida civil y ya política, que va más allá de simplemente hacer las propias actividades civiles, ¿no? Particulares, sino que todas las que tienen que ver con la actividad en común de la sociedad, ¿ya? Y que es el Estado el que interviene, es una actividad política, ¿ya? Y esto va más allá del mero hecho de las elecciones o de pertenecer a un partido político, ¿no? Cuando usted compra algo, ¿no? Una licuadora y te cargan el 15% del IVA, ahí estás actuando una actividad política. ¿Por qué? Porque le estás pagando al Estado. No solamente compraste la licuadora que te costó 700 córdobas, sino que más el impuesto del 15%, 700 y resto, ¿ya? Entonces ese 15% se lo pagas al Estado. Entonces esa es una actividad política también, ¿ya? Porque estás pagando un impuesto que no se lo estás pagando al vendedor. El vendedor solamente lo recauda para dárselo al Estado, es el intermediario, pero vos tenés que pagarlo. Y así, dígase cualquier cosa que esté grabada con el 15%. Entonces son actividades, ¿no? Entonces es necesario, ¿no? Que conocer estas cositas y ver cómo la política pues, es una actividad que tiende a la consolidación de la polis, es decir, la consolidación de la ciudad. Eso es la política, consolidar la ciudad. Y nosotros estamos llamados
a enseñar eso y a vivirlo, ¿no? Debe ser algo bonito, ¿no? Poder hacer crecer la ciudad de alguna manera. Ya. Bien, entonces aquí tenemos un esquema del proceso de socialización, pues que eso pues también ustedes pues lo van a leer ya en su lectura amena, y sobre esto pues vamos a hacer, decíamos, también una autoevaluación. Aquí tenemos, dice, algunos ejemplos de aspectos que eh, nos ayudan en la socialización primaria, ¿no? ¿Qué es cosas que se adquieren en la socialización primaria? Hábitos de higiene, la conducta sexual, es decir, cómo se es varón y cómo se es mujer ya desde la niñez, ¿no? Patrones de autoridad, formas elementales de conducta social, desarrollo de habilidades básicas, y aquí intervienen como agentes socializadores la familia, ¿no? Principalmente, ¿no? Padres, hermanos, parientes cercanos. Pero también la escuela misma ayuda a esa socialización primaria. Pero también la escuela interviene ya en la socialización secundaria, donde se adquieren valores sociales más amplios, ¿no? Que los valores de la familia, ¿no? Pautas de conducta social, la conducta hacia el sexo opuesto, las pautas ocupacionales, ¿no? Del trabajo, valores políticos y de preferencia de partidos, por ejemplo, el consumismo. Y aquí como agentes socializadores, pues decíamos, está la escuela, están los amigos y compañeros, los centros de trabajo y también los líderes políticos, intelectuales, científicos, etcétera. Bien, y también pues, otros elementos que intervienen en la socialización tanto primaria como secundaria. Tenemos pues los libros de texto, los medios de comunicación masiva, que en este caso pues en la actualidad pues tenemos las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Internet y todos estos elementos electrónicos. Bien, entonces en el caso pues de sociología va a ser pues igual. Tenemos pues nuestra tarea en casa, que va a ser una autoevaluación sobre el tema, ¿no? Yo les voy a enviar un poco una listita de algunos elementos que quisiera que ustedes pues les presten atención, ya, de lectura, de tal manera que cuando venga la autoevaluación, ya más o menos por ahí de la media semana tal vez, por ahí del jueves o miércoles o jueves, ya ustedes estén preparados para ver si hemos asimilado bien estos elementos que son muy importantes y también muy interesantes. Muy bien, entonces hasta aquí llegamos. Espero que pues que pasen un feliz fin de semana y una nueva semana de labores próximamente. Entonces, pero por el momento, entonces nos vemos y pasen un feliz día.